Bueno, buenos días. Hoy entonces vamos a dar inicio a otro de los seminarios dentro del ciclo de seminarios del CIOP. Y hoy tenemos como disertante al doctor Mariano Fonticelli. Él es licenciado en Química y doctor en Química por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, y tiene como lugar de trabajo el Laboratorio de Nanoscopías y Fisicoquímica de Superficies, que está dentro del Instituto de Investigaciones Físico-Químicas Teóricas y Aplicadas, bueno, que muchos de nosotros conocemos. Y además, bueno, actualmente el doctor Fonticelli es investigador independiente de CONICET y es profesor titular del área de Fisicoquímica en la Facultad de Ciencias Exactas también de la Universidad Nacional de La Plata. Además, dirigió 3 tesis de doctorado que ya están finalizadas y aprobadas, y ha dirigido numerosos trabajos finales de grado y becas también. Además, ha sido jefe del Departamento de Química y ocupó cargos en diferentes comisiones de CONICET y comités científicos y académicos de diferentes instituciones. Bueno, para mí es un placer presentar a Mariano. Nos conocemos hace mucho tiempo, hemos compartido diferentes espacios, así que muchísimas gracias, Mariano, por aceptar la invitación. Y bueno, como siempre, el agradecimiento a los participantes, a los que estamos presentes. Como siempre vamos a apagar las cámaras y los micrófonos, por favor, así tenemos un seminario más fluido, y luego de la presentación tendremos un espacio para preguntas como siempre. Bueno, te cedo la palabra, Mariano. Bueno, muchísimas gracias, Valeria, y a CIOP por la invitación. La verdad es que yo me siento muy gratificado de tener la oportunidad de hablar. Y antes que nada quiero disculparme porque la charla cambió un poco desde su concepción, se llama Química Superficial de Nanopartículas Metálicas, pero en los últimos minutos, y ahora durante la charla van a ver, decidí sacar cosas un poco anteriores y agregar material de un paper que acaban de aceptar, pero como somos bastante cercanos los que estamos presentes en general, ustedes van a saber disculparme por alguna cuestión un poco desordenada. Pero voy a pasar entonces si esto avanza, perdón, problemas para que avance la presentación. Ahí está. Entonces voy a empezar con un pequeño resumen, voy a comentar algunas cosas y dejar abiertas para que en la sesión de preguntas puedan explayarse un poquito más sobre las ventajas e inconvenientes de la preparación de nanopartículas mediante métodos químicos. Luego, muy brevemente voy a contar cuestiones sobre el almacenamiento y el fraccionamiento, muy necesarias para las aplicaciones. Yo no me voy a meter en cuestiones de aplicaciones sobre las que hemos trabajado para no hacer un seminario de 5 horas. Pero en general ustedes creo que están familiarizados con muchos aspectos de aplicación tecnológica y biomédica de las nanopartículas, entonces me voy a concentrar en lo que más o menos sabemos hacer en el laboratorio. Y luego me voy a meter con algo en lo que hemos trabajado muy fuerte, que es en la caracterización de las nanopartículas, y cuáles transformaciones pueden sufrir debido a efectos de radiaciones ionizantes, como los haces de electrones o de rayos X, que son radiaciones de alta energía. Y por último voy a contar muy brevemente parte del trabajo que estamos haciendo ahora, que tiene que ver con la estabilidad de las nanopartículas en medios en los que pueden oxidarse. Y las conclusiones las voy a ir presentando en cada parte de la presentación. Entonces, les adelanto aquí algunas ventajas y desventajas de los métodos químicos en relación con la forma de preparación de las partículas. ¿Cuáles son algunas de las ventajas? Bueno, se pueden implementar en casi cualquier laboratorio. Son relativamente versátiles. Nosotros podemos preparar partículas con más o menos la misma filosofía de distintos metales. Yo voy a hablar de plata, oro, platino y paladio, que son los metales con los que más trabajamos. Las nanopartículas se pueden dispersar en una variedad muy grande de medios, pero eso requiere entonces que estén protegidas con algún recubrimiento. Nosotros en general usamos sustancias orgánicas para protegerlas.
Y bueno, y entre los problemas, ¿cuáles encontramos? Bueno, vamos a obtener siempre sistemas polidispersos, con mayor o menor grado de polidispersidad, pero por ejemplo las nanopartículas metálicas suelen ser bastante polidispersas en comparación, por ejemplo, con las nanopartículas de magnetita, que se preparan en medios orgánicos. ¿Por qué? Porque cuando las preparamos no hay, como en algunos métodos que se hacen en fase vapor, un espectrómetro de masas que pueda separarlas. ¿Sí? Se generan por procesos de nucleación y crecimiento y son de naturaleza polidispersa. Entonces eso lo vamos a tener que tener en cuenta al considerar sus propiedades. Bueno, luego no hay un método versátil para controlar el tamaño, o al menos no son tan versátiles como muchos informes se dicen. Y la última conclusión es que, o la última desventaja que vamos a mencionar, es que siempre están recubiertas. ¿Sí? La única manera que tenemos de tener una partícula limpia es preparándola en ultra alto básico. Entonces, vamos ahora a ver el primer ejemplo entre las distintas alternativas para preparar nanopartículas, ¿sí? Que es la vía que está por arriba, las tres rutas de síntesis entre las muchas que hay, que aquí se presentan, son la de dos fases, de Bruce y Shiffrin, que está, ahora voy a describir brevemente, la de una fase, que suele hacerse en medio polar, y aquí puse una tercera que no implica alcanotioles o tioles modificados con otros grupos orgánicos, que implica utilizar una fosfina como reductor y como grupo protector. Pero hay muchas, ustedes conocen seguramente el método de Turkevich, en el que se utilizan citratos, pero voy a comenzar con este método de dos fases de Bruce y Shiffrin, que comienza con la transferencia de especies de oro 3 en medio acuoso mediante un agente de transferencia de fases, en general es una sal de amonio cuaternario, como el bromuro de tetraftilamonio, y permite tener las especies de oro dentro de micelas inversas en las que hay pequeños dominios acuosos envueltos dentro de una capa de surfactantes, ¿sí? Que es esta sal de amonio cuaternaria. Entonces, luego se agrega un reductor, por ejemplo, cloruro de sodio, y este logra formar núcleos metálicos, en el caso que estamos viendo de oro, que luego pueden crecer y estar recubiertos con el surfactante, o bien si agregamos un tiol, aquí lo representamos como RSH, obtener nanopartículas protegidas con una monocapa orgánica, ¿sí? Una monocapa autoorganizada. Veamos, por ejemplo, qué puede pasar. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de oro. ¿Sí? ¿Por qué digo el ejemplo de oro? Porque el oro es el único metal que no tiene ningún tipo de inconvenientes para esta síntesis. Es con el metal con el que mejor funciona. Esta y otras síntesis. Entonces todo el mundo dice, bueno, usamos oro y después lo extendemos a otros metales. Pero resulta después que con los otros metales tiene algunos inconvenientes. Veamos, por ejemplo, aquí hay tres preparaciones que tienen tres espectros de absorción en el UV visible distintos, en los que aparece para las partículas más grandes claramente la banda correspondiente a la absorción de las oxidaciones de los plasmones superficiales, y vemos que las distribuciones de tamaño muestran que hay tres tamaños distintos. Si uno usa una relación más grande de tiol a metal, las partículas son más chiquititas, pero como ven, son bastante polidispersas, y esto es una maravilla hablando de nanopartículas. Bien, aquí hay un esquemita en el que mostramos cómo las especies de oro en solución acuosa se transfieren a la fase orgánica, se retira la fase acuosa, y luego, cuando se agrega el borohidruro, bueno, se agrega el tiol, y cuando se agrega el borohidruro se produce la reducción. Esto se hace tan simplemente como se muestra aquí, solo que hay que tener agitación mecánica para hacerlo. Bueno, aquí el primer inconveniente, ¿no? Cuando vamos a un metal como el paladio, aparecen tiolatos metálicos. Esto resulta que si uno usa cantidades relativamente bajas de tiol, obtiene nanopartículas que tienen un núcleo de metal, de paladio, una coraza de sulfuro de paladio, y luego una monocapa de tioles.
pero si se excede en la cantidad de tiol, ocurre la formación de tiolato de paladio, y como ven en los cubitos Eppendorf de más a la derecha, en vez de dispersiones negras, ¿sí?, características de la dispersión de las nanopartículas metálicas, lo que tienen es un tiolato de paladio que es amarillento. Y como alternativa, ¿sí?, les quería comentar que pueden formar nanopartículas protegidas por dodecilamina, por ejemplo, como hay aquí. Acá hay una micrografía y una imagen de microscopía electrónica de transmisión de barrido, en la que se ve la estructura cristalina de las partículas protegidas por aminas. En cambio, en las que están protegidas por tiol, hay una pérdida de la cristalinidad en la superficie. Así que tuvimos un trabajo muy lindo que hicimos con Mariscal y con Olmo Sassari en el 2014, y me olvidé de citar aquí. Pero bueno, lo importante aquí es que ya cuando usamos el método de 2 fases con paladio, aparecen los tiolatos metálicos si no tenemos suficientes recaudos. Aquí cito otro trabajo, ¿sí?, de un grupo de gente que conocemos bastante bien, que es el grupo de John, en el que prepararon nanopartículas de platino por el método de 2 fases, pero no usan tioles, porque como dijo Salvatierra Castro en el año 2010, los tiolatos de platino son muy refractarios hacia la reducción. Entonces, lo que hizo el grupo de John, como se muestra aquí, es usar un tiosulfato de alquilo como agente protector, el que se descompone para dar tiolato. Entonces, ellos dicen que no tienen tiolatos metálicos, pero nosotros nos gustaría corroborarlo. Hay un pequeño cambio de curvatura de absorción que yo creo que podría deberse a una pequeña contribución del tiolato de platino. Y el último ejemplo con el que la doctora Arce está familiarizada, porque fue jurado de la tesis de Van Curten, es el de la síntesis de nanopartículas de plata por método de 2 fases. Y sin irse a una técnica tan compleja como la espectroscopía de fotoelectrones, uno puede ver en el espectro de absorción en el UV visible que el pico, que está en azul, ¿sí?, que corresponde a un tiolato de plata preparado intencionalmente en el laboratorio, mezclando simplemente iones plata con tiol, presenta un pico en la misma región en que estos autores, que muestran el pico de absorción característico de la plata, y un hombro que nosotros atribuimos a tiolato de plata. Y entonces, ¿qué hacen? Preparan partículas, 3 solventes, y en el único solvente en el que no aparece claramente contribución del tiolato de plata, es porque tiene unas nanopartículas que son bastante feas, ¿no? Esto es un agregado de un montón de partículas de tamaños horribles. Entonces, lo que yo trataba de contar acá es que aparecen problemas en los métodos de síntesis de nanopartículas, como por ejemplo la aparición de subproductos, y uno tiene que estar bastante atento a eso. La segunda situación, las alternativas que iba a comentar, está el método de Bruce-Shifrin de una fase. Es tentador porque en vez de tener que trabajar con solventes orgánicos, uno puede trabajar con un solvente polar. Puede ser agua, agua etanol, agua metanol, hay muchas aproximaciones. Pero aquí siempre ocurre que cuando uno agrega, por ejemplo, especies de oro 3, van a formarse tiolatos de oro 1. Y el agregado de borohidruro de sodio casi inevitablemente conduce a estructuras de tipo carozo metálico, coraza de tiolato metálico polimérico. Y hay que ver cómo se las puede ingeniar uno para terminar de reducir las especies metálicas y formar el tipo de estructuras que busca, que es un carozo metálico recubierto por una monocapa orgánica. Bien, veamos qué es lo que nos pasó. Hace ya muchos años, mientras Gastón Cortey hacía la tesis con nosotros, encontramos que si analizábamos mediante microscopía electrónica de transmisión, TEM, las partículas, teníamos tamaños medios
de alrededor de 4 nanómetros. Pero el análisis que hicieron nuestros colaboradores mediante dispersión de rayos X a bajo ángulo, que aquí abreviamos como SAX, mostraba tamaños mucho más pequeños. ¿Y eso cómo lo interpretamos? Bueno, justamente concluimos que había un carozo metálico rodeado de una capa mucho mayor de polímero, y luego, cuando Gastón viajó a Berkeley y usó un microscopio corregido, pudo ver que el oro no estaba concentrado en regiones muy pequeñas de la grilla, sino que estaba esparcido. Los puntos brillantes corresponden a los átomos con mayor número atómico. El oro está esparcido en muchas regiones de la grilla. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué la partícula, cuando uno la ve por TEM, se ve más grande? Bueno, porque hay radiólisis y hay reacciones químicas inducidas por el haz de electrones que hacen que el oro se reduzca dentro del microscopio, ¿sí? Cuando el material está sobre la grilla. Bueno, también llevamos adelante utilizando platino. Fíjense, esta alternativa es interesante porque funciona muy bien. Partimos de especies de platino 2, con dodecanotiol como agente protector, pero en tetrahidrofurano, y usando borohidruro de trietil litio. Ahora, las partículas fueron muy, muy lindas, en el sentido de que tienen una distribución de tamaño estrecha, se pueden dispersar bien. Implementamos estrategias de remoción electroquímica de los tioles, que si quieren otro día lo cuento. Entonces vemos que el espectro fotoelectrónico en la región del azufre 2P, por aplicación de un potencial muy negativo, es posible prácticamente eliminar el azufre, y si uno analiza la señal del platino 4F, ve que hay un ligero cambio de la señal de platino. ¿En qué sentido? Aumenta su intensidad porque las especies de dodecanotiol que atenúan la señal de platino van siendo desorbidas, y además, evidentemente, hay un pequeño cambio en la energía de enlace, ¿sí? Se va a una mayor contribución de platino cero. Esto es muy satisfactorio, pero bueno, el problema de esto es que ya no era, como dijimos al principio, los métodos químicos se pueden implementar en cualquier laboratorio. Aquí tuvimos que tener un montón de precauciones para trabajar en tetrahidrofurano y con un reductor tan sensible al agua y al oxígeno. Entonces, esta alternativa era muy linda, pero no transmisible a cualquier laboratorio y tampoco tan fácil de escalar. Entonces, insistimos con la síntesis utilizando ácido tiomálico, y efectivamente lo que pasó fue que obtuvimos en el TEM imágenes muy bonitas y distribuciones de tamaño muy interesantes, pero fíjense qué es lo que pasa. Es muy fácil eliminar el azufre completamente porque uno la experiencia electroquímica la hace en un medio acuoso alcalino. Entonces, el tiol se disuelve muy fácilmente. Pero fíjense qué es lo que pasó con el platino. La señal de platino cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque la especie más abundante de platino corresponde a la especie de platino 2, y nosotros creíamos tener nanopartículas, y después de, claro, aplicar un potencial muy reductor electroquímicamente, redujimos el platino completamente a platino cero. Lo que quiero decir aquí es que si uno mira el TEM, está convencido de que son nanopartículas. En realidad, digo, nanopartículas metálicas, pero en realidad se trataba de carozos metálicos con una gran proporción de platino 2, y solo luego de un tratamiento electroquímico adecuado vamos a contar con platino cero. Bueno, y eso lo utilizamos para ayudar al spillover del hidrógeno en aleaciones de absorbedoras de hidrógeno del tipo AB5. Esto fue una colaboración con Jorge Tomás y Arnaldo Vicintín, fue muy interesante. Pero bueno, estas son las aplicaciones que yo
comprometí a no describir porque me quería concentrar en las nanopartículas. Bueno, y otra estrategia muy linda es la de intercambio de ligandos. ¿Por qué? Uno puede preparar nanopartículas de una manera que conoce bien y de acuerdo a la aplicación que quiera abordar, puede intentar cambiar los ligandos que correspondían específicamente a la preparación de las nanopartículas por aquellos que nos interesan en esta aplicación particular. Por ejemplo, aquí esquemáticamente mostramos partículas protegidas por fosfina de 2 tamaños y que luego de estar expuestas a un tiol pasan a convertirse en partículas protegidas por una capa orgánica. Bueno, y aquí hay una variedad de moléculas que utilizamos y con las que nos fue bastante bien para hacer estas cosas. Aquí solamente quería, esto es de muy fácil implementación, es química muy sencilla. Y aquí quería comentar algunas cosas, ¿no? Que es cuánto tiol poner. Bueno, esto hay que ponerlo a punto para cada molécula que uno quiera utilizar, pero por ejemplo acá me interesaba destacar que si estas particulitas protegidas por fosfina, que son bastante chicas, ustedes pueden ver la absorción correspondiente a los plasmones superficiales de oro es bastante baja, no es muy intensa porque hay más dispersión que absorción. Esto porque las partículas son chicas. Las partículas que tienen la fosfina están en negro, las que están preparadas mediante intercambio con más oro que ácido undecanoico, todavía muestran un poquito del pico de absorción, pero si uno agrega más tiol, entonces ya cambia completamente el perfil y lo que obtiene son picos de absorción que pueden asociarse con la formación de agregados de tipo clúster, ¿sí? De clusters en inglés. Así que el punto aquí es que hay que tener cuidado con la cantidad de tiol que se agrega, porque en presencia de oxígeno el tiol puede fácilmente formar relato de oro mediante la oxidación del oro cero. Y aquí ¿sí? Fuimos un poquito más lejos porque logramos formar mediante intercambio. Esto es algo que trabajamos mucho con esta molécula, el ácido fosmálico, hay muchos resultados que no les voy a mostrar, pero aquí, por ejemplo, mostramos que las partículas protegidas con distintos agentes protectores, como fosfina o bromuro de tetraoxiramonio, en realidad el tetraoxiramonio es el que está protegiendo aquí, por intercambio con este tiol, que es muy interesante porque tiene 2 grupos de ácido carboxílico, entonces las partículas se pueden dispersar en agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Mediante intercambio de ligandos, logramos preparar partículas protegidas por tiol, aquí tienen las distribuciones de tamaño definidas por TEM, y verificamos que no se forma oro 1. Esto lo hicimos en el ciclotrón de Campinas, y verificamos que la señal de oro, 4F, corresponde a oro 0. Y muy interesante además es que las partículas las dispersamos a distintos pHs, y en un intervalo de pH muy grande, vemos que las partículas están dispersas y las propiedades ópticas son completamente compatibles con no hay fenómenos de aglomeración, ¿sí? A pesar de que cambiamos el pH. Esto que parece muy natural visto aquí, es bastante difícil de conseguir. Y nosotros solamente lo logramos con este ácido, el ácido tiománico. Bueno, así que creo que las cosas que fui mostrándoles soportan muchas de las cosas que presenté anticipadamente como conclusiones, ¿no? Ya ven que muchos de estos métodos se pueden implementar en cualquier laboratorio, para varios metales se usa el mismo método, podemos utilizar distintos métodos,
en distintos solventes, lograr hacer intercambio de ligandos, con lo que uno puede ampliar la variedad de procesos químicos y aplicaciones con las que pueden usar las partículas. Y bueno, vieron que incluso los mejores métodos, como el método de 2 fases con oro, conduce a sistemas con cierto grado de polidiversidad. Y bueno, una conclusión que nosotros sacamos, sobre todo, es que los métodos no son tan versátiles como a veces se dice para controlar el tamaño. Y bueno, y ahora voy a ir a la segunda parte, ¿sí?, que es muy breve, que se refiere al almacenamiento y fraccionamiento. ¿Por qué nosotros insistimos tanto con usar nanopartículas con tioles? Primero porque ya sabíamos bastante de la química de los tioles sobre los metales, y naturalmente nos metimos en el mundo de las nanopartículas, porque son sistemas muy interesantes. Pero hay cosas muy, muy positivas de los tioles. Por ejemplo, fíjense esto, ¿no? El paladio se puede oxidar fácilmente en presencia de aire, y las especies de azufre también. Pero las partículas protegidas con dodecanotiol, que nosotros guardamos en la heladera, en forma de polvos o en dispersiones en solventes orgánicos, pueden estar años almacenadas y no sufren degradación aparente. Aquí, por ejemplo, muestro 2 espectros de la región S2P del azufre, y prácticamente no se ve que haya oxidación, ¿sí? o es comparable la que había al inicio de la preparación con la que hay 9 meses después. Esto es muy interesante tanto para las aplicaciones como los estudios básicos. ¿Qué es lo que suele pasar en los estudios básicos? Uno prepara nanopartículas una vez, y la preparación siguiente es ligeramente diferente. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, uno empieza a comparar mediante distintas técnicas muestras diferentes, y hacer una inferencia se pone muy difícil. Nosotros tenemos partículas, por ejemplo, que ha preparado Julio Azcárate durante su tesis en el año 2013, y que nosotros volvemos a usarlas, ¿sí? Partículas muy, muy buenas, que volvemos a medir por XPS o por TEM, y vemos que las partículas siguen estando en excelentes condiciones. Normalmente volvemos a preparar otro batch, porque necesitamos cantidades grandes en general, grandes en las escalas en las que trabajamos nosotros, ¿no? Pero son muy, muy, muy robustas las partículas protegidas por tioles. Y aquí muestro sencillamente que si uno las envuelve, acá unas partículas de oro protegidas con dodecanotiol las puede envolver, por ejemplo, con un polímero anfifílico, y puede luego hacer electroforesis, en este caso en níquel de agarose, y separar las partículas protegidas con el polímero anfifílico de los restos de micelas o estructuras de tipo micelar de este polímero anfifílico. Entonces, hay una gran variedad de métodos de separación, que la gente que sabe bioquímica los aplica muy bien a las nanopartículas, son mucho mejores que los químicos en aplicar métodos de separación, porque están familiarizados con los métodos de separación de proteínas. Entonces, esos métodos típicos de la química orgánica, la química de polímeros y de la bioquímica son muy útiles, como la electroforesis, la cromatografía de exclusión por tamaños. Estos son muy caros, ¿no? La cromatografía de exclusión por tamaño, y la electroforesis también tiene sus problemas. Pero también las nanopartículas se pueden separar mediante precipitación fraccionada, simplemente cambiando de solvente, y para llevar esto adelante, cosa que hacemos muy comúnmente, simplemente usamos una centrífuga. O sea que es muy, muy importante eliminar los restos de la síntesis o controlar el medio, y uno lo puede hacer de manera bastante fácilmente, mediante precipitación fraccionada o mediante diálisis. Simplemente compra una membrana de diálisis y la utiliza para, por ejemplo, eliminar impurezas inorgánicas. Así que esta parte es bien cortita. Y ahora me voy a meter nuevamente con
estas partículas de oro protegidas con ácido tiomálico, pero me voy a meter un poquitito más en concreto en los daños que generan las radiaciones ionizantes. Yo les adelanté que si uno miraba estas partículas en TEM, encontraba distribuciones de tamaños bastante grandes, o comparativamente grandes, ¿sí? Aquí la media era 3,7 nanómetros, en relación a lo que se informa mediante difracción de rayos X, ¿no? Si uno mira el ancho y los picos, se encuentra con que las partículas son bastante pequeñas, al menos significativamente más chicas que lo que se observa por TEM. Pero si uno lo mira por SAXS, incluso el tamaño es más chico todavía. Bueno, así que ya hace más de 10 años explicamos esto con la idea de que en el TEM los electrones secundarios que se generan por la radiación por el haz primario son capaces de reducir al oro 1 y generar oro 0, o sea, haciendo crecer los núcleos metálicos. Pero no solamente por ese antecedente, sino también por otros, seguimos estudiando qué es lo que pasa cuando uno coloca nanopartículas de oro en el haz de un microscopio TEM. Y aquí lo que ven son estas nanopartículas tan lindas que mostré al principio, separadas por el método de 2 fases y protegidas con dodecanotiol. Y aquí hay 2 zonas. Una en la que se trabajó mucho tiempo, esto está hecho en el microscopio CM200 de Bariloche, del centro atómico, y estas son partículas en una zona que apenas fue irradiada. O sea, se bajó la magnificación, ¿sí? Se tomó un área más grande, y inmediatamente se tomó esta micrografía, ¿no? la parte de la izquierda. Entonces ven que la parte muy irradiada tiene mucho daño. Eso no solo afecta a la materia orgánica, sino que también afecta a los núcleos metálicos. Entonces aquí hay un resumen de un trabajo que publicamos durante el doctorado de Julio Azcárate, que lo hizo en el Centro Atómico Bariloche, con Eugenia Celaya, que trabajo mucho con ellos, y la interpretación de lo que ocurría aquí es la siguiente, ¿no? Que el haz de electrones primario de muy alta energía, acá estas imágenes están tomadas con 200 kiloelectronvoltios, genera daños sobre la materia orgánica, sobre todo a través de los electrones secundarios que se generan por interacción entre el haz primario y las nanopartículas. Y eso conduce a la desorción de los tioles. Pero pasa bastante más que eso, y es que las partículas solo coalescen cuando se encuentran entre sí caras 1,0,0. Esto es, las partículas se mueven, rotan durante la observación en el TEM, pero solamente dan un salto. Esto es lindo verlo en un video, ¿sí? Yo no tuve oportunidad ahora no supe armarlo bien, pero dan un saltito y se pegan entre sí solo a través de las caras 1,0,0. Eso es una cosa muy interesante. La cuestión es que, ¿por qué esto que se llama oriented attachment solo ocurre a través de estas caras y no las caras 1,1,1? Bueno, nos interesó mucho a nosotros y ese asunto, y lo investigamos durante muchos años, ¿sí? Desde el 2017 en adelante hemos trabajado mucho en eso, y eso es lo que les quería mostrar y por qué. Eso fue el motivo por el que cambié el contenido de esta charla. Bien, ¿cuáles son los mecanismos posibles en el daño? Bueno, uno es el que se llama knock-on, ¿sí? Que es el desplazamiento de los átomos del espécimen, de la muestra, por dispersión elástica de los electrones del haz primario. ¿Sí? Lo que ahí es una interacción, aquí está representado de manera simple, ¿sí? Los electrones cambian su trayectoria y producen desplazamiento de los átomos. Como el oro es conductor, uno a priori diría, ah, bueno, entonces prevalece el knock-on. De hecho, en estudios previos, nosotros también pensábamos eso. Pero nos estábamos olvidando de otras
formas de daño, que son la radiólisis y el posible calentamiento de la muestra, que son otras formas de daño. ¿Sí? Están más asociados a materiales aislantes. Bueno, lo primero que hicimos fue, en realidad, cálculos que hicieron Julio Oscárate y Eugenio Zelaya, yo participé un poquito menos, fue descartar el calentamiento. ¿Sí? Las muestras no aumentan su temperatura durante la sesión del TEM de manera significativa. Y entonces nos quedaba hacer cuentas para ver si lo que primaba era daño por NOCON o por radiólisis. Y la conclusión que sacamos, que está en el trabajo este de 2017, es que el mecanismo que prima es el de radiólisis. Entonces, decimos, ¿por qué si el oro es conductor, nosotros tenemos mayor contribución de la radiólisis en el daño? Bueno, porque las nanopartículas no son un material aislante, ni completamente aislante, ni completamente conductor. ¿Sí? Están ahí en el medio. Porque entre nanopartículas puede haber conducción por electron hole, pero las partículas tienen dominios metálicos, que es resonancia de plasmones, electrones de conducción, etc. Bueno, entonces, de acuerdo, prima el daño por radiólisis, y nuestra representación de la radiólisis en aquel momento era tan primitiva como esto que muestro aquí. Si alguien sabe un poco de química, verá que aquí no hay ninguna información muy importante. ¿Sí? Pero eso era todo lo que sabíamos, y dijimos, bueno, ¿qué es la radiólisis? Y bueno, si uno mira los papers, por ejemplo, de Egerton, que es genio del daño por irradiación, se va a encontrar con, esta es mi interpretación de lo que dice Egerton, es que la radiólisis es todo lo que es NOCON o calentamiento. Todo lo que ellos no tienen caracterizado claramente como fenómeno físico, cae en la bolsa de la química y le llaman radiólisis. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, veamos desde el punto de vista de la química de superficies, cuáles especies superficiales hay durante los procesos de daños en las superficies 111, y aquí debería decir 100, de las nanopartículas de oro. Y entonces nos fuimos a estudiar las nanopartículas desde el punto de vista químico. ¿Qué problema tienen? Si uno hace EDS dentro del TEM, aquí el cursor, disculpen, hace EDS dentro del TEM, se encuentra con que los picos de oro y azufre se superponen, entonces puede estudiar poco de la química del azufre. ¿Sí? Recuerden que están recubiertas por dodecanatiol las partículas. Y si se va al sincrotrón de Campinas y hace XPS, se encuentra con que, bueno, puede aprender un poco observando las nanopartículas de XPS. ¿Y qué aprendimos? Por ejemplo, que no se rompe el enlace carbono-azufre, cosa que en las nanopartículas podría ocurrir. Toda la parte de la ruptura del enlace carbono-azufre que hacemos en el laboratorio no se las conté hoy. Pero hay una cuestión, ¿no? Fíjense qué es lo que pasó acá. Tomamos partículas sin irradiar o con baja irradiación, porque mientras uno las mira, las analiza, en XPS ilumina con rayos X, entonces eso genera electrones secundarios y también se genera daño. Entonces decía que cuando daña las partículas, tengo un problema que no puedo ir sobre el cursor, sobre el espectro de la derecha, la sombra verde del espectro de la derecha corresponde a la contribución de las especies dañadas. Y como ven, el área sombreada en rosa disminuyó porque bajó la cantidad de tiolato. Entonces, el XPS nos permite caracterizar en las nanopartículas la formación de especies dañadas, pero cuando las analizamos, obtenemos contribución tanto de las caras 111 como de las 100. Y además tenemos, a la hora de cuantificar, algunos problemas por efectos de sombra que tratan de representarse en esta figura que está por aquí. Entonces, para soslayar esos inconvenientes, aplicamos una estrategia muy conocida en nuestro laboratorio, que alguien representó mejor, que es Fukuda, que es la siguiente: es imaginarnos la química de superficies
de la siguiente manera: desde las especies individuales o poliméricas, los clústeres, las nanopartículas, hasta las monocapas autoorganizadas sobre sustratos masivos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Encontramos correlaciones y hacemos extrapolaciones desde la química en sistemas extendidos hasta la química de especies poliméricas. Y son herramientas muy útiles para realizar inferencias. Bueno, concretamente, entonces, lo que hicimos fue, en vez de analizar nanopartículas, lo que hicimos fue preparar monocapas autoorganizadas de tioles sobre monocristales de oro 111 y 100, dañarlas usando unas de electrones primarios, de 600 electronvoltios, que genera electrones secundarios con un amplio espectro de energías. ¿Sí? Aquí tienen en celeste la distribución de energías de los electrones. Como ven, la mayor cantidad de los electrones secundarios tienen bajas energías, y acá tienen el pico elástico en 600 electronvoltios. Y como les decía antes, si ustedes toman un espectro de fotoelectrones y lo representan en términos de las energías cinéticas, van a ver el pico de oro 4F, que estamos habituados a ver en 84 electronvoltios en la escala de energías de enlace. Lo vemos aquí hay un zoom, ¿sí? Pero pierdo el cursor fácilmente. Entonces decía que aquí tenemos un detalle de esta región. Acá vimos el oro 4F, el pico correspondiente al carbono, etc. Y también vemos que se producen muchos electrones secundarios en el equipo. Cuando analizamos con XPS también generamos. Eso lo tenemos muy en cuenta nosotros. Pero bueno, volviendo a nuestras monocapas autoorganizadas, decía, las dañamos y luego las analizamos mediante XPS. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, irradiamos con rayos X y se generan entonces fotoelectrones del oro, del azufre. Los del azufre, ¿cuáles son? Los de las especies dañadas, que acá están representadas en verde con S3, y de los tiolatos que están unidos al oro, ¿no? Y también habrá señal del carbono. Bien, entonces, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que las monocapas organizadas sobre oro 1,1 y sobre oro 1,00 conducen a distintas especies cuando nosotros analizamos muestras que han sido dañadas en gran extensión, que fueron bastante irradiadas. ¿Cuáles son los resultados? Que el sobre oro 111 prima especies de tipo dialquilsulfuro, y sobre oro 10 especie de tipo dialquildisulfuro. Y además, si miramos con mucho detalle el espectro de carbono, vemos que en el oro 111 hay mayor contribución de especies de tipo de dobles enlaces carbono-carbono. Ese es el resultado que obtuvimos experimentalmente. Entonces, hicimos un extenso trabajo para interpretar a través del mecanismo esto, y la primera cuestión es que uno tiene que imaginarse que los electrones secundarios pueden formar cationes, aniones o radicales. ¿Sí? Hay un consenso en que las reacciones comienzan con la ruptura del enlace azufre-oro, pero la pregunta es si esa ruptura es homolítica o heterolítica. Bueno, planteamos los mecanismos posibles para las especies catiónicas, aniónicas o radicales, y nos encontramos con que la que explica todos los procesos o todas las especies observadas experimentalmente es la ruta radicalaria. De todas maneras, había antecedentes de daño por irradiación de gente que estudia los productos desorbidos en fase gaseosa, no los remanentes en la superficie, que también apoyan que nosotros hayamos elegido la ruta radicalaria. Y entonces,
la cuestión aquí es cuál es la diferencia entre las caras. Yo no voy a entrar ahora en el detalle del mecanismo, pero la pregunta es, ¿por qué nosotros vemos que las partículas se coalescen a través de las caras 1, 0, 0? Porque hay un punto en común entre hay puntos en común entre ambas caras, y es que en ambas caras prevalecen las rutas radicalarias, y que las interacciones de Van der Waals son de igual importancia porque la densidad superficial de los iones es la misma en ambas caras. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las diferencias entre una y otra cara cristalina en el mecanismo? Y entonces ahí, esto es parte del mismo trabajo del año 2020, y tuvimos una inmensa colaboración de Jimena Olmos Azar y Marcelo Mariscal de la Universidad de Córdoba, que además de haber hecho los cálculos de dinámica molecular para calcular las interacciones de Van der Waals, hicieron cálculos de DFT que nos permitieron entender, desde un punto de vista microscópico, por qué se forman distintas especies de azufre sobre uno y otro cristal. Entonces, aquí hay un experimento computacional hermoso que ellos hicieron y que publicamos juntos, que es así, miren. Si ustedes toman, el profesor me deja, la curva verde, esta curva verde corresponde a energía en función de la distancia de separación entre el azufre y la superficie de oro. ¿Sí? Entonces, aquí está en una situación de equilibrio en que el tiolato está unido al oro. Entonces, a medida que se vayan moviendo hacia la derecha, cada uno de estos triángulos representa un cálculo de DFT para los átomos quietos. A medida que se van moviendo hacia la derecha, van alejando el átomo de azufre, todo el tiolato lo van alejando de la superficie de oro 111. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el tiolato se aleja, arrastra consigo un átomo de oro. Y en un momento, en el paso siguiente, el átomo de oro vuelve a formar parte de la superficie metálica y el radical queda cerca de otra cadena hidrocarbonada. Ahora, cuando ellos hicieron el cálculo, en el caso de oro 100, lo que ocurrió fue que en el momento, o en el paso, no hay una transición fuerte, ¿no? Como en esta, que se ve una transición muy grande de la energía. Cuando el oro retorna a la superficie, cuando el oro retorna a la superficie, el azufre está más cerca de otro azufre que de las cadenas hidrocarbonadas vecinas. Entonces, es más probable que en el oro 111 se forme un dialquil sulfuro y que en el oro 100 se forme un dialquil disulfuro. Pero esto, ¿sí? Que es interesantísimo, el resultado fue realmente esclarecedor, no nos ayudaba a decidir por qué el oriente de attachment ocurre solo a través de las caras 100, y nosotros insistimos en querer entender por qué pasa eso. Entonces, continuamos, ¿sí? Repetimos varios de los ensayos de daño, ¿sí? De formación de estas especies dañadas sobre ambos monocristales, los distinguimos con distintos pulsos y tiempos de irradiación, insistimos, y realizamos un análisis bastante mejor incluso bastante mejor de lo que suele publicarse, de las intensidades de las señales de carbono 1s, de oro, y de las distintas especies de azufre. Y la novedad es que este trabajo nos llegó el mensaje de la editorial el 24 de noviembre, o sea que el artículo todavía ni siquiera está online. Y eso también me inclinó a presentarles estos datos, ¿sí? Entonces, el análisis requiere, para poder llegar a conclusiones como las que voy a contarles en unos segunditos, requiere analizar con mucho cuidado la atenuación de la señal. ¿Sí? Cuando
un fotoelectrón, por ejemplo, sale de la superficie del oro, o un haz de electrones, de fotoelectrones, sale de la superficie del oro, algunos electrones reaccionan con las moléculas de la SAM y no llegan al detector del XPS. Entonces eso se interpreta como una atenuación de la señal y en términos matemáticos se expresa mediante una ley como la de Lambert y Beer, ¿sí? Como la que está aquí. Entonces uno dice, bueno, si la capa orgánica tiene cierto espesor, entonces los fotoelectrones del oro son atenuados por toda esta capa orgánica. En cambio, los del tiolato, ¿sí?, tienen una capa un poco más chica sobre sí, y las especies oxidadas aún menos todavía. ¿Sí? Aquí tenemos la atenuación de las especies dañadas, perdón, las especies dañadas. Entonces, hicimos un análisis exhaustivo de esos datos y de las longitudes de atenuación que están informadas en la bibliografía, y lo que hicimos fue representar no las intensidades relativas, como suele hacerse, sino esto que llamamos parámetro de daño o extensión del daño, que se construye de esta manera. Está normalizado, ¿sí?, por eso el cociente, pero da cuenta de la cantidad de átomos remanentes en la superficie de cada una de las especies. Y para que se exprese como extensión del daño, ya ven, por ejemplo, que la pérdida de carbono, por ejemplo, se expresa por estos puntos grises, y las curvas negras, ¿sí? Estas muestran cuánto carbono se fue, o sea, cuál es la extensión del daño medida a través del carbono. Las curvas rojas y los puntos rojos muestran cuánto tiolato se perdió. Entonces, se ve que se perdió más tiolato en las caras 111, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo interpretamos de esta manera, pensamos que el tiolato se forma, entre comillas, lejos de la superficie. ¿Sí? Veíamos hace un rato, perdón, el dialquil sulfuro se forma lejos de la superficie. En cambio, en el oro 100, las especies del tipo disulfuro se forman por interacción de dos azufres vecinos, ¿sí? Al principio van a la misma velocidad estos procesos, pero cuando empieza a haber mucho daño en la superficie, las moléculas que tienen orientaciones no tan verticales, o están más inclinadas, ¿sí?, o configuraciones de tipo line down, obstaculizan la reacción entre un radical tilo y un tiolato vecino. Y si miramos la relación entre cuánto cambia la cantidad de carbono y la de azufre, podemos decir que en el caso de oro 111 se pierden residuos completos, pueden ser radicales, dialquil disulfuros, moléculas de tiol completas, y además hay contribución de la fragmentación. ¿Por qué decimos que también hay contribución de la fragmentación? Bueno, porque aparece más pérdida de carbono. ¿Sí? Ven que la curva del carbono va por arriba de la del azufre, que es la curva celeste, el azufre total. Pero en el caso del oro 100, es interesantísimo que la curva del carbono va justo paralela a la del azufre total, o sea que se pierden fragmentos completos, ¿sí?, que tienen la misma relación azufre-carbono que la molécula de dodecanotiol que forma la monocapa autoorganizada. Y bueno, y el hecho de que el azufre total se pierde prácticamente a la misma velocidad en las dos capas, nos muestra que el material remanente que queda unido al oro y mediante entrecruzamiento tiene el mismo mecanismo de formación de enlaces entre cadenas carbonadas, ¿sí? O sea que el entrecruzamiento lo explicamos por un mecanismo común a las dos capas. Y ese es más o menos el siguiente, ¿no? Los electrones secundarios
forman radicales. Estos radicales, mediante recombinación de átomos de hidrógeno, forman hidrógeno 2, y luego las cadenas terminan esta reacción. No es una reacción en cadena, porque ven que empieza y termina aquí nomás. No queda un radical para continuarla. Bueno, entonces el entrecruzamiento de moléculas es el mismo. ¿Por qué? Porque participan solamente electrones que provienen del oro. En ese sentido el oro 100 y el 111 son equivalentes, y la cadena hidrocarbono. Bueno, entonces otra de las conclusiones que sacamos aquí es que lo de cannabidiol se desorbe a velocidades y en extensiones comparables sobre ambas superficies, que sí, ustedes ven que las curvas no son muy diferentes entre el oro 111 y el 100. Entonces, nuestra hipótesis inicial, ¿cuál era? Miren, si ustedes, igual, como era una hipótesis, no la dibujamos cuando en el 2017 hicimos el paper. Nosotros nos imaginábamos que las caras 100 se depoblaban más rápidamente que las 111. Y eso, al menos en nuestros monocristales, no ocurre. Así que, bueno, la enseñanza que tratamos de dejar acá es que nosotros planteamos una hipótesis, la llevamos adelante, la pusimos a prueba de todas las maneras que pudimos, y resultó que no era, que el sistema experimental no sigue esa hipótesis. Entonces, ahora estamos planteando nuevas ideas para ver si finalmente respondemos a eso. Tenemos ideas bastante avanzadas. Y la enseñanza, ¿sí? Que esto es algo que también le robé a Julio Azcárate, que él también habrá tomado de algún lugar, no recuerdo de dónde, es que, bueno, aquí el conejo se está riendo de nosotros, que tratamos de hacer sombras chinescas imitándolos, ¿no? Esto trata de mostrarnos que cuando usamos un instrumento que utiliza radiaciones ionizantes, ¿sí? Que da una información genial, pero tenemos que tener mucho cuidado porque podemos estar equivocados. Y voy a meterme en la última parte, pidiéndole disculpas por la extensión de la presentación, para contarles, bueno, qué le puede pasar a las nanopartículas cuando las tenemos en dispersiones. Estos cuán estables son. Puse un trabajo que no es nuestro, como ejemplo de uno de los tantos trabajos y muy interesantes en los que muestran que las partículas pueden coalescer cuando están dispersas, agua por ejemplo, porque pierden alguno de, o pierden parcialmente los agentes protectores, ¿sí? Entonces aquí en el trabajo muestran, es un trabajo muy interesante porque son partículas de oro protegidas por citrato, y lo que van haciendo es viendo la cinética de aglomeración debida a la destrucción del citrato que inducen por aumento de temperatura. Van haciendo diálisis y aumentando la temperatura y viendo que eso conduce a que, si pierden el agente protector, puedan coalescer. Bueno, la pérdida de estabilidad coloidal puede deberse no solo a la pérdida del agente protector, sino también porque cambia la fuerza iónica o porque se utiliza un solvente distinto, bueno, etc. Simplemente me voy a referir muy brevemente a la oxidación de los dominios metálicos. Entonces, como antecedente de esto, hace ya casi 40 años, Pliet planteó que el exceso de energía libre superficial para dispersar un metal, ¿sí? Esto representa un bloque de plata masiva, si uno la dispersa, tiene un aumento de energía libre superficial, que en el caso de partículas esféricas se puede expresar mediante la relación de Gibbs-Thomson, y acá está resaltado que dependen de la energía libre superficial específica y del radio de las partículas. Entonces, si se analiza el equilibrio electroquímico de iones plata en solución más electrones en la nanopartícula para formar un átomo de plata en la nanopartícula, el potencial que uno esperaría, ¿sí? No hay ninguna determinación muy precisa todavía en el laboratorio, seguiría una relación como esta. Entonces, si uno creyera que esto vale,
se encontraría con que para partículas de 3,5 metros de diámetro, de radio, perdón, tendría que observar una baja en el potencial reversible de 80 milivoltios, que es una cantidad de energía muy grande. Pero no es despreciable. O sea que sería un aumento muy importante de la tendencia a la oxidación. Entonces, esto lo podemos interpretar mediante la teoría de los potenciales mixtos. ¿Y cómo sería formalmente? Uno pensaría que, bueno, las partículas chiquititas tienen más tendencia a oxidarse, entonces formarían plata y electrones en la solución. En realidad estos electrones en la solución podrían estar formados por un mediador redox, o esta partícula chiquita podría estar absorbida sobre un electrodo, sobre que también estaría absorbida la partícula grande, y entonces uno lo que observaría es un proceso de maduración. La partícula chiquita pierde plata y electrones, y los gana la partícula grande. La fuerza impulsora, les decía, es la diferencia de potencial, ¿sí? Debida a la dispersión. ¿Y qué es esto de los potenciales mixtos? Bueno, esto en electrónica es bastante bien conocido, esto es un diagrama de Evans, de potencial versus logaritmo de la corriente. Y en realidad, no se asusten, esto lo que dice es que tiene que haber conservación de la carga, y que la solución tiene que tener un único potencial, ¿sí? Entonces, tenemos que poder definir el potencial electroquímico de los electrones en la solución. Y eso nos tiene que conducir a un potencial a circuito abierto. Y esto de la EOCP es el Open Circuit Potential. El punto es que el potencial es una cantidad intensiva, y si nosotros aumentamos la población de partículas de mayor tamaño, eso genera un gran aumento de área, y si nosotros tenemos que dibujar un diagrama de Evans, entonces tenemos que desplazarlo. Y entonces tendremos que obtener también un cambio en el potencial. Esto, como cuentito, pareciera razonable, pero en realidad hace falta desarrollar un modelo cuantitativo para explicarlo. Y eso es lo que estuvimos haciendo en el marco de la tesis de Leonardo Robledo Candia, que empezó en la pandemia, entonces nos abocamos a hacer un trabajo formal. Y entonces digo, ¿el modelo cuantitativo para qué situación? Bueno, para una situación real en la que las nanopartículas tengan una distribución de tamaño del estilo de las que se obtienen en el laboratorio. Entonces, vayamos a qué es lo que imponemos para desarrollar el modelo. Primero tiene que haber conservación de la carga, o sea que si consideramos la oxidación de todas las partículas y la reducción de todas las partículas, en valor absoluto, las sumatorias de las corrientes para oxidación y de reducción tiene que ser la misma. Y entonces, si además imponemos la condición bastante razonable de que para partículas chiquititas los procesos están controlados por procesos de transferencia de carga, utilizamos ecuaciones de tipo Butler-Fulmer para cada uno de los tamaños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada uno de los tamaños conduce a variaciones del potencial entre el potencial de equilibrio para ese tamaño y el potencial del medio, que va a ser diferente. Y nosotros aquí, matemáticamente, lo ponemos como delta E. O sea, aquí está encerrada la dependencia del potencial de equilibrio con el tamaño. Y entonces encontramos una expresión para el potencial mixto que tiene dos sumandos. Uno que es la ecuación de Nernst tal como la conocemos. O sea que aquí aparece el logaritmo natural de la actividad de los cationes plata. Y esta expresión, que tiene un logaritmo natural de un numerador que asusta y un denominador que asusta, pero que se puede calcular fácilmente numéricamente, en el que aparece la corrección que les comenté arriba, propuesta por Plies, para tener en cuenta la dispersión, ¿sí?, el aumento de energía libre porque generamos área. Bien, si hacemos la suposición de que los sobrepotenciales son pequeños, que esto lo presentó Schroeder en 2006, entonces podemos encontrar una
expresión para el potencial mixto, que fíjense qué forma tiene. Es la ecuación de Nernst más un promedio ponderado de las correcciones que propuso Plies. ¿Sí? Entonces, es interesante porque, ¿cómo hago para calcular el promedio de una propiedad en un conjunto de nanopartículas? Esa es la gran pregunta detrás de esto. Entonces, bueno, con esta aproximación sobre potenciales pequeños, ¿sí? Quiere decir que cada uno de estas exponenciales se puede tomar como, o cada uno de estos delta E chiquititos, se pueden hacer desarrollos, y se llega a esta ecuación. Bueno, entonces obtenemos que el potencial tiene contribuciones que son promedio ponderado por las áreas. ¿Sí? Así que es razonable, pero ahora vamos a ver enseguida que esta ecuación está mal, porque esta hipótesis de sobre potenciales pequeños en general no se cumple. Entonces, si seguimos con esta hipótesis y usamos una distribución, por ejemplo, de log normal, encontramos que le damos una forma un poco más interesante a esta ecuación de Schrödinger. ¿Cuál es la ecuación interesante? El potencial mixto depende de la media de los diámetros, por ejemplo, pero también depende de la dispersión. Entonces, aquí hay una enseñanza interesante, que es que cuando uno está frente a un conjunto de nanopartículas, no solo tiene que hacerse problema por el diámetro medio, sino también por otros estadísticos. Y la gente que hace magnetismo lo sabe maravillosamente, y nosotros estamos desarrollando este trabajo tratando de aprender de la gente que hace magnetismo. Bueno, y aquí entonces, de manera más general, no para la idea para la situación de campos chicos sobre potenciales chicos, analizamos lo que pasa cuando uno tiene una distribución de tamaño más bien real, ¿no? Entonces aquí hay una simulación de una distribución log normal, y aquí vemos los resultados. Bueno, el potencial mixto que se obtiene corresponde a estas líneas azules, ¿sí? O sea, si uno está al potencial mixto, entonces la diferencia entre el potencial mixto y el de una nanopartícula de plata de este tamaño, que es 6,65 nanómetros, que es más grande que la media, es cero. O sea que, ¿qué es lo que quiero decir? Que las partículas que están dentro de este recuadro estarían aumentando su tamaño, y las que están en este otro recuadro estarían disminuyendo su tamaño. Entonces esto es sorprendente, porque la frontera entre cuáles se oxidan y cuáles se reducen no está dada por la moda ni por la media, ¿sí? Sino es resultado de esta expresión que está aquí. Así que las conclusiones que uno puede decir, sacar de este trabajo que está en proceso, es que esperamos comportamiento marciano para el potencial mixto, que el potencial mixto depende de la media, o de la mediana y de la dispersión, o sea, de la desviación estándar, y que la aproximación de sobrepotenciales bajos no es buena, porque si ustedes, me olvidé de comentarlo, la aproximación de sobrepotenciales bajos es razonable dentro de este rango que está marcado aquí, o sea, digamos entre 5 y 8 nanómetros, pero hay muchas partículas, sobre todo pequeñas, que tienen una gran contribución, y partículas grandes, que no están siendo correctamente consideradas en las fórmulas propuestas por Schrödinger. Entonces, para partículas chicas, del orden de 10 nanómetros o menores, la aproximación de sobrepotenciales bajos, muy usada en electroquímica, no es adecuada. Y por último, para redondear esta parte, decir que las nanopartículas se pueden oxidar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay toda otra parte del trabajo que hicimos en el laboratorio que no conté intencionalmente, porque esta tarde el doctor Laborato, que es otro de los colaboradores del laboratorio, va a dar un seminario
virtual, ahí les dejo la información, así que después de los agradecimientos yo vuelvo a esta para que ustedes puedan anotar el enlace de Meet. Así que para finalizar, quiero agradecerles nuevamente a los organizadores y contarles que hay cosas que conté tan antiguas como la tesis de Gastón Cortey, que es un investigador de la UNSAM, lleva una trayectoria muy extensa y muy fructífera, hizo el becario de doctorado, Gabriel, que va a dar la tesis, bueno, la gente de INIFTA, Leonardo Germán, que se doctoró hace poquito, Leonardo Robledo Candia, que está haciendo la tesis, Aldo Rubel y Carolina Belicat, que son los investigadores con trabajo de INIFTA, Natalia Howard es estudiante de doctorado en el Centro Atómico Bariloche, Julio Azcárate, que también hizo la tesis conmigo, y es, junto con Eugenia, las personas con las que más trabajo, junto con la gente de INIFTA, y Guillermo Sampieri, que colaboró con nosotros en algunos trabajos de XPS, y ahora es tan amable de dejarnos usar el XPS, pidiéndonos los agradecimientos, que la verdad que los merece holgadamente. Quiero mencionar que es interesantísimo trabajar con Marcelo Mariscal y Jimena Olmos Azar, porque, los voy a decir modestamente, entre los trabajos que más me gustan, de los que he realizado, 2 de ellos los hice con Marcelo Mariscal y Jimena Olmos Azar, y creo que no es casualidad. Le ponen una cuota de fisicoquímica hermosa a lo que hacemos, a lo que hacen los cálculos. Alejandra Florida y Alberto Caneiro, bueno, Alejandra fue estudiante de doctorado, también en el INIFTA, y Alberto Caneiro nos dan una mano muy grande con la parte de TEM, y de SEM, y TEC. Este es un colaborador con el que trabajamos, proveyó un monocristal de la Universidad de Alicante, y bueno, estas son las instituciones que nos han permitido trabajar. Así que vuelvo a agradecerles mucho a todos ustedes, y me quedo aquí en esta penúltima para que apunten el seminario de Gabriel. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. La verdad que es súper interesante para mí la charla, con un montón de condimentos, y además, bueno, con las últimas novedades que nos contás de ese trabajo que somos así como los primeros que escuchamos sobre la presentación, ¿no? Así que la verdad que súper agradecida. A mí me pareció, la verdad, ya te súper interesante, súper clara, y con un montón de información que creo que muchos estuvimos anotando para ir detrás de eso. Con respecto a lo que comentás, antes de seguir, de la conferencia esta de Gabriel, después lo podemos promocionar, lo podemos publicar en nuestras redes para que también tengan un poco más para ayudar, digamos, a la difusión. Bueno, ¿Sí? muchas Así gracias. que después Igual nos es pasás hoy. Sí, pero bueno, ahí mismo lo ponemos y la Sí. gente lo ve. ¿Sí? Así que lo podemos hacer Yo llegar. yo pido disculpas porque fue muy larga la presentación. No, Y está eso, muy buena. y eso No, que muy no buena. conté, y eso que aporté mucho a lo último, lo de la estabilidad de las partículas, y no conté nada de lo que estamos haciendo con Gabriel hace unos años. Gabriel es muy prolífico, hace unas cosas preciosas, y a mí me tentaba mucho, porque te invitan a dar un seminario y vos decís, bueno, voy a mostrar cosas lindas. Bueno, ahí hay muchas cosas muy lindas, Claro, claro. pero opté por las cosas de las que más sé. Porque yo de magnetismo sé poco y nada, me da un poco de vergüenza decirlo delante de Daniel Finca, porque él fue docente, fue mi docente en Física 2, así que lo digo sonrojándome un poco, pero bueno, realmente la charla de Gabriel vale la pena. Bueno, si quieren hacer Bueno, alguna vamos. pregunta. Bueno, entonces, bueno, primero acá ya te digo, bueno, María Elena, María Elisa, que está saludando, felicitaciones. Bueno, nuestras felicitaciones, por supuesto, y bueno, de vuelta agradecimiento. Te agradecemos por haber participado del seminario, ¿sí? Por habernos brindado tu tiempo y tu saber.